Buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y vamos a por las preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? 3 preguntas eternas y una respuesta, si la hay. Pues sí, la hay. A caballo entre la filosofía y la mística, y con apoyo de la ciencia, tal vez podamos pasar de la ignorancia a la certidumbre, tal vez. Del hoy al ayer, para llegar al mañana. Salvador Paniker es filósofo, es escritor. En sus obras hace hincapié en una palabra que llama la atención, la acuña: retroprogresivo. En un planteamiento profundo, Salvador Paniker, sobre la vida, ¿tú crees que debe fundamentarse siempre en el origen? Bueno, en el origen, por supuesto, pero la palabra retroprogresivo, que efectivamente creo que yo he acuñado y creo que debería aplicarse más a menudo, porque creo que en ella está la clave de muchas cosas, es también bastante sencillo de explicar. Hoy día la idea del progreso está en crisis. La idea del progreso es una idea muy de Revolución Francesa y está en crisis porque hemos visto, incluso los viejos progres se han vuelto más retros, y aquí tenemos quizá algún ejemplo, pero en cambio lo que yo no creo es que haya que tampoco renunciar a las conquistas de la modernidad. Entonces yo creo que el verdadero avance, tanto en las personas como en las historias de los pueblos, ha de ser simultáneamente hacia la sofisticación, hacia la progresiva secularización, hacia los lenguajes cada vez más complejos y hacia el origen no dual y místico. Y esto es la esencia de lo retroprogresivo. O sea, lo retroprogresivo quiere decir, de la misma manera que se educa al niño socializándole la conciencia y haciéndole perder este paraíso animal y preverbal y presocial que tenía, donde estaba identificado con la totalidad de las cosas, pues no, recuperar la niñez perdida, recuperar la divinidad perdida y recuperar incluso la posibilidad de vivir sin ansiedad. Los seres adultos, y con esto te acabo de contestar a la pregunta, sobre todo en Occidente, tenemos la patología de haber cultivado mucho el ego, estar al final encerrados en el ego y estar disociados del resto. Entonces lo retroprogresivo es, evidentemente primero haces un ego fuerte, pero luego vas más allá del ego. Y luego te retrotraes al origen perdido, recuperes esta divinidad perdida, esta infancia perdida, este origen. Entonces lo retroprogresivo en este sentido, para mí, no solamente es la clave de por dónde tiene que ir el mundo y por dónde tiene que ir la misma pedagogía, sino la clave de un nuevo concepto de la salud. Porque para mí, y quizá de esto hablaremos más tarde, la mística es la salud. Es interesante este punto, realmente podremos profundizar en él. Antonio Escotado es también filósofo. ¿Y por qué volvemos siempre, o por qué queremos volver siempre a este origen? Yo no sé si queremos, pero de una u otra forma somos reenviados. Pero es que este origen, en cierto modo, está atrás y en cierto modo está adelante. La pregunta por el fundamento es algo que se relaciona con, como ha dicho Salvador, con la infancia, pero también es algo que se relaciona con la alta madurez, con la proximidad de la muerte. Nacemos sin querer, morimos quizá queriendo, pero en el interín, ese no decidido que podemos llamar la vida, siempre intentamos encontrar algo que nos permita, Salvador ha hablado de un exceso yoico, algo que nos permita vivir sin necesidad del hilo que conecta, como en las cuentas de un collar, las diferentes perlas. Es decir, queremos llegar a un estado de ánimo donde no nos importe la amnesia, donde, olvidándonos, sin embargo, sigamos recordando lo esencial. Sigamos recordando nuestros afectos. Ya no sabemos, por ejemplo, cuál es nuestro DNI. Ya no nos acordamos de nuestro nombre. Ya no nos acordamos de nuestra profesión. Pero la pregunta por el fundamento pretende devolvernos a esa sustancia que sin DNI nos puso en la existencia.
Alfredo Tiemblo es físico, presidente de la Real Sociedad Española de Física. La ciencia, ustedes saben muy bien, recurre siempre a la verificación experimental, quiere tocar las cosas casi con los dedos. ¿Esa explicación que busca la ciencia tiene algo que ver con este origen del que estamos hablando, Alfredo? Sí, yo creo que sí. Efectivamente, la ciencia recurre siempre a la verificación experimental, pero probablemente conviene distinguir entre el método científico y la ciencia en sí, que quizá tenga más que ver con qué es lo que la inspira, qué es lo que mueve al científico. Por supuesto, también explicar un origen. Quizá en mi caso conviene que yo diga que ese origen, pues tal como lo vemos hoy día, puede ser el propio origen del universo. Plantear esta pregunta sobre el origen en términos más precisos, en los términos modestos de la materia, pero por lo menos suficientemente precisos. A mí me parece que en este sentido es muy interesante destacar que pese a esa aparente objetividad en el método, hay muchos supuestos y hay muchas más cosas detrás de lo que inspira al científico. Por ejemplo, sabemos que en el universo existen 4 interacciones fundamentales. En un lenguaje más común al que antes estábamos comentando mientras cenábamos, 4 fuerzas. Pero queremos explicar ese origen en base a una sola. Y la pregunta es ¿por qué? Porque al fin y al cabo, ese es un tipo de ansia que se escapa por completo de lo que es el propio método científico. Si hay 4, hay 4, basta. Si esto se ha comprobado, ya está. ¿Por qué ir a más? Porque hay una aspiración en el científico a una simplicidad de base, una vuelta al origen, siempre yo creo, lo mismo desde distintos puntos de vista. Si el universo existe, debe ser simple, inteligible, comprensible, etc. Volver a la no dualidad de la que hablaba Salvador Enrique Miguel Magdalena, que es teólogo seglar. ¿Y cómo explicarías tú ese impacto que realmente está teniendo la ciencia y los descubrimientos actuales en el mundo del misticismo? Bueno, yo creo que es evidente que en este siglo se ha dado un gran vuelco a todo, ¿eh? Decía Schrödinger, por ejemplo, este gran físico, que en este siglo se habían encontrado más cosas decisivas en cuanto a la ciencia que en todo el resto de la historia de la humanidad. Y yo creo que esto es verdad, que está pasando esto aquí en este mundo. Y entonces, claro, esto está produciendo un impacto en todos los terrenos, ¿eh? Yo en el terreno que me muevo, que es fundamentalmente el del espíritu, el de la religión, el del misticismo, evidentemente, pues creo yo que ha producido un impacto enorme, enorme. Por ejemplo, pienso yo que estas cosas que dice Pascual Jordan sobre la materia, en donde empieza a bucear en la materia y al final parece que se pierde eso que hemos considerado nosotros para siempre tan claro, que es la materia sensible, ¿no? Entonces, claro, nos estamos acercando, a través del fondo, de la raíz, estamos acercándonos a ese mundo del espíritu. Es el problema, por ejemplo, también de lo que podríamos llamar la existencia de Dios, la existencia de Dios. Pues hoy en día tendríamos que replantear totalmente los caminos por los cuales hemos ido muchas veces a Dios y tendríamos que volver a valorar otra vez el camino ese de la experiencia profunda que es el de los místicos. Yo recuerdo hace muy poco que leí un libro excepcional de 2 grandes astrofísicos franceses de origen ruso y de un filósofo católico, Jean Guitton, ¿no? Y en donde ellos exponen su punto de vista de la nueva física y él sus reflexiones después de escuchar aquello. Y claro, al final la verdad es que él tiene que hacer caso omiso de casi todo lo que ha dicho hasta entonces desde el punto de vista filosófico. Luego está el problema, por ejemplo, del caos, ¿verdad? Ese problema tan importante en este momento. Bueno, pues tendríamos que comprender, los que hemos hecho una cosa simplista respecto a lo que es el mundo, que el mundo pues lo mismo tiene azar que tiene necesidad, que son 2 cosas que son necesarias en el mundo. Necesaria el azar también, ¿eh? En el mundo. Y, por ejemplo, ya fuéramos a otros mundos distintos, el de la antropología. A mí siempre me ha impresionado mucho los estudios de Girard, por ejemplo, sobre el sacrificio, ¿eh? Y cómo hace ver él que todas estas ideas de la redención sacrificial, bueno, no están en el Evangelio, por ejemplo, y que además habría que superarlas completamente. Y hay un teólogo español que decía esta cosa tan curiosa y que chocará a muchos de los que lo van a oír. Y es que decía que entonces la muerte de Jesús, ¿qué ha sido la muerte de Jesús? Y decía él, pues un accidente laboral. Y por último tendríamos que pensar también en las matemáticas.
las matemáticas, el impacto que ha producido, por ejemplo, en el mundo de la intuición. Yo pienso que estos estudios que hizo Hadamard, este pensador y matemático al mismo tiempo, sobre la invención matemática, en donde veía él que muchas veces las invenciones matemáticas venían de la intuición, los teoremas de Gödel, por ejemplo. Y luego iríamos ya al mundo oriental, y ahí terminaríamos ya en este rápido pasaje, el mundo oriental, en donde hay matemáticas que son poesía. Por eso yo me acuerdo del famoso matemático español, Rey Pastor, que él buscaba siempre demostraciones elegantes. Fernando Sánchez Dragó, que ya saben ustedes que interviene en la preparación de los programas, no solamente de este, sino también de otros. Hablábamos del impacto de la ciencia en la mística y podríamos hablar ahora del impacto que causa la mística en el mundo actual. Hay como un revolver a esa mística, ¿no? Hombre, yo creo que el impacto que está teniendo el misticismo en la sociedad actual significa muchísimas cosas y sobre todo significa que la gente pide árnica. En cierto modo ya lo ha señalado Salvador Paniker en su intervención. El gran gurú y filósofo hindú Rajneesh, apodado Osho, decía en una frase tremenda, decía, el mundo de hoy tiene dos alternativas, meditación o suicidio global. ¿Por qué decía esto? Bueno, estamos rodeados por eso que se llama modernidad, y la modernidad es igual a angustia, es igual a infelicidad. En la Edad Media empieza un terrible proceso de antropocentrismo. El hombre, por primera vez en la historia, se cree capacitado, se cree autorizado a modificar la obra del Creador, a modificar la naturaleza. De ahí se pasa al Renacimiento y este proceso de antropocentrismo culmina con las tres grandes revoluciones. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Revolución Bolchevique, que son, a mi modo de ver, más que tres revoluciones, tres involuciones y tres trágicas equivocaciones de la humanidad. El balance de esa triple revolución es la modernidad, es la infelicidad. Es, por una parte, el binomio terrible contaminación-consumismo. El consumismo es la madre de la degradación del planeta, es la adoración del becerro de oro, es el American Way of Life, que es un horror, y es la sustitución del hombre natural por el hombre artificial. Entonces, en medio de este desánimo generalizado, la gente oscuramente intuye que hay que desandar lo andado. Lo ha dicho Salvador Paniker. Se trata, en definitiva, del impulso instintivo que tiene el anciano para recuperar la pureza infantil. Entonces, bueno, yo creo, respondiendo ya a tu pregunta, que el impacto de este misticismo es el fruto de la tentativa de responder al dónde vamos remontándonos al de dónde venimos. Pero a mí me gustaría citar, y con eso termino, una frase de la Biblia muy profunda y muy curiosa, sobre la cual quizá tenga oportunidad de volver en el curso del programa, y esa frase decía: importa más el fin de algo que su principio. Somos lo que éramos, y tal vez lo que seremos. Un eslabón en el drama de la materia y de la libertad. Es un texto que van ustedes a escuchar de Alfredo Tiemblo. La búsqueda de nuestros orígenes y de nuestro destino es consustancial a la especie humana. La interpretación del pasado, presente y futuro del universo y del hombre siempre ha interesado a los filósofos, a los poetas y a los científicos. Los filósofos buscan las razones últimas, los poetas la belleza de lo intangible y los científicos las causas inmediatas mediante una progresión concatenada de observaciones, experimentos e ideas. A partir de la creación, el universo es un mundo regido por 4 fuerzas elementales que en el lenguaje de la ciencia de hoy se denominan interacciones. 2 de ellas, la fuerte y la débil, gobiernan el mundo de lo infinitamente pequeño, y las otras 2, las fuerzas electromagnética y la gravitatoria, se manifiestan a distancias lo suficientemente grandes como para que podamos percibirlas directamente. Tras el frenesí de las vertiginosas primeras edades, vinieron épocas más pausadas. Transcurrirá casi una eternidad hasta encontrar los primeros átomos. Después de millones de años comenzará la era de las galaxias. Poco después, las estrellas se rodearán de su corte de planetas y la física dejará su andadura a la bioquímica, que acabará por organizar un agregado confuso y contradictorio denominado hombre. La materia se ha organizado en pregunta. El responsable es el carbón, que tiene la insólita propiedad de combinarse consigo mismo para formar las largas cadenas, camino que constituye el soporte de las complejas moléculas biológicas. Sobre una propiedad tan sencilla está montada, en última instancia, la historia de la humanidad toda.
La evolución también tiene su camino. De momento somos nosotros, el último eslabón conocido de los que algunos denominan proceso de cerebralización creciente y que otros prefieren llamar psicogénesis. En este camino, tratando de vencer la pregunta para desenterrar el misterio, se ha ido desmenuzando la materia entre las manos hasta alcanzar el límite del mundo cuántico, y allí vuelve a aparecer el misterio. Se descubre así que no solo el hombre es pregunta, sino que también la materia, y con ella el universo todo, viene a ser igualmente pregunta. Y hablando de la pregunta, ¿qué importancia tiene formularla bien? Bueno, pues formular una pregunta es esencial, mucho más que responderla. Yo soy enemigo de responder las preguntas, porque el texto que hemos oído está dentro de un libro que viene a decir nada más que las preguntas han unido a los hombres y las respuestas los han separado. Por eso probablemente la pregunta tiene mucha más vida dentro que la respuesta. Por eso es esencial hacer bien las preguntas. Hacer bien las preguntas, y quizá entonces habría que decir solo hacer bien la pregunta. Es decir, no confundir el amor a la verdad con el ansia de la certidumbre, que eso quizá en nuestros momentos, en los que estamos viviendo, pudiera explicar gran parte de nuestro frenesí particular. Yo prefiero siempre quedarme con la pregunta y con el amor a la verdad, aunque eso sea siempre un esquema provisional, como probablemente se está en el mundo, siempre en forma provisional. Antonio Escotado, vamos a ver si hago bien la pregunta. ¿Formularse la pregunta es una cuestión de la filosofía? Siempre pensé que la filosofía cumplía el principio de aquel sofista tardío que se llamaba Alcidamas de Elea, si no me equivoco, que decía: el pensamiento libre es una máquina de sitio contra el tirano y la costumbre. El tirano y la costumbre no son lo mismo, se parecen. Pero luego la filosofía va un poquito más allá de, digamos, esta función sociopolítica y quiere averiguar si además de una correcta pregunta puede haber una respuesta. La respuesta es cambiante, la respuesta no es sencilla. Creo, en principio, que la filosofía no es más que decir sencillamente la verdad del sentir. Que todo lo que no sea el sentir no es filosofía. Y todo lo que no sea decir sencillamente el sentir, mucho menos. Entonces, si unimos el lado sociopolítico, que es cercar al tirano y a la costumbre, porque la costumbre suele quedar desfasada, junto con el ir al puro fondo, que es el sentir y el sentir inmediato, ya entonces a lo mejor se acerca a la preocupación. Salvador, Antonio está hablando del sentir, hablando de la filosofía, pero está hablando ya del sentir. ¿Tú crees que filosóficamente es posible dar sentido a la vida? No. El sentir. Sí, yo comprendo que cada maestrillo tiene su librillo y Escotado habrá pasado muchos años para llegar a esta fórmula. La mía es que la vida no tiene ningún sentido y que la vida es demasiado, la realidad es demasiado absoluta para tener sentido. A mí cuando me empiezan a contar historias de significado y de sentido, sí me hace un poco de risa, me recuerda aquello de ¿para qué ha nacido el hombre? Para amar, servir a Dios y darle gloria. Bueno, se puede decir esto y se puede decir cualquier otra cosa, quiero decir. En esto quizá hablo influenciado más por la postura oriental a que hacía alusión Miren Magdalena, y no digamos Fernando. Entonces yo creo que la vida, la realidad y la filosofía no da una respuesta de significado, ni la ciencia menos. El propio Wittgenstein tiene un aforismo que dice: aunque todas las preguntas de la ciencia se resolvieran, el significado de la vida no lo habríamos ni rozado. Ahora, a mí me interesa la filosofía como apertura a la mística. Y no le doy a la palabra mística ninguna connotación religiosa de ningún tipo, sino le doy, para mí la mística es esta transexperiencia de la no dualidad originaria. Es ese estado donde tu misma pregunta que me has hecho no tiene sentido porque no hay problema.
donde desaparece todo problema, como diría un budista. Entonces, en este contexto, a mí me parece que la filosofía es útil, y es útil la ciencia, y es útil el arte, por supuesto. Hemos empezado este programa con una música muy bonita. Yo, por ejemplo, ya que hablamos de místicos, me parece que ningún discurso místico supera a la misa de Requiem de Victoria, por ejemplo. Hablando de Occidente, hablando de Oriente, podríamos proponer otras músicas y otras, una raga hindú, por ejemplo. Entonces, la respuesta mía es que no, es que cuando empezamos a contarnos historias de significado, entramos en lo penúltimo, entramos en algo que no es suficiente. Entonces, última observación a tu pregunta, y en el fondo supongo que Fernando Sánchez Dragó estará de acuerdo, puesto que él también ha hablado o ha implicado lo de la meditación oriental. Precisamente la meditación y el poder catárquico y terapéutico de la meditación, y digo terapéutico porque en Occidente estamos todos alienados, pues consiste en no pensar, consiste en no preguntarse el significado de la vida, consiste en no caer en la trampa de estas preguntas, consiste en trascender cualquier pregunta y cualquier respuesta. Y entonces esto es precisamente la esencia de la meditación, conseguir poner en suspenso el pensamiento y entonces entrar en esta transpersonalidad, en esta transexperiencia, en esta libertad, en este caos, se puede decir en este vacío, en esta nada, en este ser, en esta divinidad, whatever it means, donde no hay pregunta, no hay respuesta, no hay nada, pero hay libertad pura. Yo, a pesar de todo, te volveré a preguntar sobre eso transpersonal y veremos qué es lo que hay. Pero yo le pregunto ahora a Alfredo Tiemblo, acaba de decir que aunque todos los científicos contestasen a todas las preguntas que se pueden hacer, o todas sus experiencias realmente pudiesen llevarlas a cabo, seguirían buscando porque estaríamos ante el interrogante final. ¿Busca realmente ese interrogante o responder ese interrogante final el científico o se conforma con las cosas que va encontrando? Vamos a ver, por supuesto, yo no creo que la ciencia tenga respuestas sobre problemas de significado. Esto, por supuesto. Lo que digo es que ayuda a plantear mucho mejor las preguntas. Y desde luego las preguntas existen. ¿Pregunta científica? Sí, y su aproximación sucesiva produce resultados. Ahora nos están viendo como consecuencia de ese plantearse cada vez más correctamente preguntas que de alguna forma tienen validez como pregunta. Tal vez no sus respuestas, pero como preguntas son válidas. Y en ese sentido yo creo que los resultados son bien manifiestos. Ahora bien, dejando bien claro esto, que como tal, por lo tanto, como científico no creo, nunca he creído que la ciencia vaya a dar respuestas de significado, tampoco me resulta a mí tan evidente que no exista en la actitud del científico concreto, un fondo, una motivación que desde luego no tiene nada que ver con la ciencia. Porque claro, la ciencia en realidad está obteniendo datos a partir de la experimentación. Y aquí me gustaría decir una cosa. El panorama fascinante de la ciencia actual no está tanto en las ideas que hemos sido capaces de producir, o en nuestras hipótesis más o menos fascinantes, como en los hechos comprobados y vistos en los laboratorios. Es decir, el universo se nos manifiesta en estos momentos como una realidad absolutamente fascinante y fantástica. Y hablo, por lo tanto, de hechos. El fondo de asombro que la ciencia puede suscitar está más en los hechos que se están planteando en los laboratorios que en nuestras hipótesis. Nunca ha habido tanto por explicar. Jamás hemos sabido tan poco con respecto a lo que observábamos. Por eso yo no sé exactamente qué es lo que mueve a cada uno de los científicos, pero no creo que les muevan cosas muy diferentes que a las de cualquier ser humano. Por supuesto, el querer conocer un poco más, y quizá en alguno de ellos el aproximarse a alguna respuesta de significado a través de este conocimiento. Si bien mi postura personal, estoy de acuerdo, es que así no va a llegar. Como ven, a todos, supongo que también a ustedes, nos interesa conocer los secretos de la vida. Van ustedes ahora a ver algo muy curioso, pero será después. Volvemos dentro de unos instantes. Se llamaba Julio Camilo, un humanista del Renacimiento que desarrolló un método que, según él, permitía conocer justamente los secretos de la vida. Es curioso, veámoslo. Durante el Renacimiento se asociaba el arte de la memoria con el hermetismo, la alquimia y la magia.
Se creía que la mente humana poseía poderes divinos que le permitían aprender y recordar todo, así como controlar las fuerzas secretas del universo. En esta época destacaron las teorías de Julio Camilo. Según Camilo, dominar el arte de la memoria era la clave para dominar los secretos de la poesía y de la buena escritura. Camilo sospechaba la posibilidad de memorizar todas las ciencias y todas las artes, lo que convertiría a la mente humana en una especie de biblioteca de museo universal. La construcción de este sistema de memoria enciclopédica fue su gran sueño. El sistema de memoria de Camilo se representa como un teatro. Él quería hacer visible las estructuras profundas de las cosas, mostrar, como en un gran espectáculo, los principios básicos de la realidad. En el teatro de la memoria de Camilo, la relación se basa en el número 7. Hay una primera división vertical, 7 columnas que representan los 7 pilares del templo de la sabiduría del que habla Salomón. Las 7 columnas corresponden a los 7 planetas de su tiempo: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. La división horizontal incluye las 7 gradas del teatro, que corresponden, la primera, a los nombres secretos de Dios revelados por la Cábala; la segunda, a las ideas; la tercera, a la naturaleza; la cuarta, a las 3 almas del hombre; la quinta, al cuerpo humano; la sexta, a las acciones humanas; y la séptima, a las artes y a las ciencias. Se obtiene así una trama de 49 casillas en las cuales, según Camilo, es posible colocar todo el universo. El teatro de la memoria alude a cosas que no pueden ser reveladas a todos. Sus columnas representan no solo a los 7 planetas, sino también a los diferentes modos en que, de acuerdo con la Cábala, las cualidades divinas están esparcidas por el mundo. En consecuencia, el que supiese utilizar bien el teatro se convertiría además en maestro de los secretos divinos y del poder que de ellos se deriva. Se convertiría en mago poderoso, en alquimista capaz de manipular el mundo a su antojo. Y todo esto, Fernando, en el cerebro de este señor. ¿Cuál es la función del cerebro? Bueno, se supone que el cerebro tiene muchas funciones y muchas de ellas son meramente fisiológicas, meramente neurológicas. Yo, abundando un poco en esta línea, querría destacar una función del cerebro, la que me parece quizá más alta de todas. Sabemos ya, en Oriente lo han sabido siempre y ahora empiezan a reconocerlo también en Occidente, que el cerebro tiene 2 hemisferios que funcionan de forma relativamente separada. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que yo creo que se corresponden perfectamente con eso que se llama yin y yang, que no es solo una idea oriental como la gente cree, es también una idea occidental, está en el judeocristianismo. La idea del yin y del yang, de lo masculino y de lo femenino, es idéntica a la idea que está detrás del mito de Abel y de Caín. Abel es el yin y Caín es el yang. Bueno, el hemisferio derecho, el hemisferio de Abel, el hemisferio yin, el hemisferio del pastor, el hemisferio de Oriente, es temporal, es femenino, es emotivo, es cordial, es intuitivo, es sintético, es artístico, es práctico, es religioso, es rural, es espiritual y es mágico. En cambio, el hemisferio izquierdo, el hemisferio de Caín, el hemisferio del labrador que se transforma en herrero y que se transforma en fundador de ciudades, es occidental, es espacial, es masculino, es lógico, es científico, es teórico, es crítico, es verbal, es numérico, es productivo y es material o materialista. La función más alta del cerebro, yo creo que el gráfico más perfecto del cerebro es esa esfera del yin y del yang que está dividida sinusoidalmente. Y yo creo que la función más alta del cerebro es la de alcanzar el andrógino, la de fundir por vía de complementariedad, no por vía de exclusión ni por vía de predominio de un hemisferio sobre el otro, los 2 hemisferios. De tal forma que desaparezcan, que se trasciendan a sí mismos, un poco como el espermatozoo y el óvulo en el momento de la cópula se trascienden y dan lugar al ser humano, dan lugar al feto, y entonces se alcanza esa androginia
en la cual el varón deja de ser varón, la hembra deja de ser hembra y simplemente se convierten en hombres, en seres humanos. Esto también está dicho en la Biblia, también está dicho en el mito del tercer hijo de Adán y Eva, que se llamaba Set y sobre el cual pesaba una curiosa maldición, la maldición de que no podían vender ni comprar, y también una curiosa profecía, la profecía de que precisamente por esa imposibilidad de vender y de comprar serían quienes regirían la humanidad en la edad que se avecina, en la nueva edad de oro, en la edad que llegará después del final de los tiempos. Enrique, mire, Magdalena, vamos ahora a hacer una distinción entre filosofía, teología, mística. ¿Tienen algo en común? Porque parece ser que Salvador decía que sí. Bueno, a mí me parece que filosofía, fundamentalmente, es una búsqueda, es ir a la raíz de las cosas. Y ha tenido tres vertientes distintas en la historia del pensamiento humano. La vertiente de lo que es más popular, pero yo diría más falso, pensar que la filosofía es amor a la sabiduría, que esto nos ha producido muchas cosas muy negativas, como es el verbalismo en el cual vivimos hoy en día, creyendo que simplemente con el uso de las palabras ya hemos resuelto todas las cosas, y al final estamos peor casi que antes. El segundo sería conocer el mundo para dominarlo, que sería un poco la mentalidad que tuvo Platón y la que luego tuvo Marx, dos cosas tan distintas como estos dos grandes pensadores. Y la tercera sería este mundo oriental en donde intenta justamente superar el sufrimiento. Y eso serían las tres raíces que van buscando justamente estas vertientes de la filosofía. ¿Y la mística qué sería? Yo me lo pregunto porque yo, que soy además practicante de la meditación zen, pues yo creo que es vivir esa raíz profunda, es vivir esa raíz profunda. Y los sufíes, estos grandes místicos murcianos y sevillanos que hubo en España, sobre todo en el siglo XII y XIII, decían esta cosa tan interesante a propósito de buscar la raíz de todas las cosas. Decían, Ben Arabi, por ejemplo, decía, hazme entrar en el océano de tu unidad infinita. Y esto es muy parecido a lo que decía Freud, aunque lo decía con un sentido un poco crítico, de ese sentimiento oceánico que está latente en toda la mística en general. Y entonces la teología, yo me pregunto, y claro, yo tendría que contestar a esto, ¿cómo debe ser la teología? No cómo es la teología, pues la teología es una ficción hoy en día que está en un mundo académico, que no toca con la realidad muchísimas veces. Pero yo creo que la teología es especular sobre la mística, es sobre este trascendente que se va descubriendo en lo inmanente, es sobre todo una teología negativa, una teología que busca más, como decía San Juan de la Cruz, como dijeron los antiguos orientales también, buscar la nada, que no es la nada ascética, sino que es la nada del conocimiento, para que brote justamente eso que el místico puede descubrir y debe descubrir. De ahí que la teología debe ser negativa, debía ser simbólica, como es la teología de San Juan de la Cruz. Yo creo que es el gran desconocido en teología. Todo el mundo habla del misticismo de San Juan de la Cruz y nadie se le ocurre pensar la teología de San Juan de la Cruz, porque fue un gran revolucionario de la teología escolástica, por supuesto. Y estaría luego la teología contradictoria, la de Nicolás de Cusa, por ejemplo, y que creo yo que es a lo que tenemos que llegar, que no estamos ni muchísimo menos en ello, y la prueba está este catecismo universal, que está dentro de las líneas de esa escolástica romano-occidental. Vamos a hablar de lo transpersonal que proponía antes Salvador, pero antes, Antonio, ¿podrías definir para ti qué es la mística? Si no me equivoco, mistes, porque es una Y, significa el testigo presencial. Esto según un fragmento de Rose. Místico es el que no ha aprendido, místico es el que no ha recibido catecismo, el que no ha sido indoctrinado, místico es el que ha tocado directamente la cosa de la cual habla. Probablemente mystes viene de mio, que significa cerrar la boca. Esto se debe encontrar relacionado con la más antigua institución griega, probablemente bastante anterior a los himnos homéricos, que son los misterios de Eleusis. En los misterios de Eleusis, grupos crecientemente grandes, desde luego, por ejemplo, para el siglo II después de Cristo, del orden de los 2000 y 3000, eran iniciados simultáneamente cada año en algo que les permitía hacer frente al misterio de estar vivos y a la
ineludible necesidad de estar muertos. En estos misterios fueron iniciados los hombres más nobles de la antigüedad. Platón, Aristóteles, Marco Aurelio, Cicerón, etc. Píndaro. Antes, Salvador dijo que sería difícil encontrar sentido, pero en realidad sentido es el participio pasado de un verbo. El verbo es sentir. A mi juicio, pensar es una variante espúrea de sentir. El que ha sentido algo no necesita, para empezar, un cómplice, es decir, un adepto. Él es su propio adepto. Él está en las cosas. ¿Cómo definimos la mística? Pues una conexión personal con lo absoluto. Una conexión inmediata con lo absoluto. Una conexión no mediada por otro, un maestro de un tipo u otro. Vamos ahora a Salvador que responda un poco a lo que ha estado diciendo Escotado, pero haciendo hincapié en lo que tú decías antes de lo transpersonal. Para mí, una experiencia personal de lo absoluto no es posible, precisamente por definición de lo absoluto. Lo absoluto nos rebasa siempre. Entonces, cuando yo hablo de experiencia transpersonal, hablo de lo que antes he aludido, de superar el ego, de superar esta cárcel. Incluso de superar, yo diría, cosa que es muy frecuente en Occidente, el histerismo del ego. El ego se pone histérico. Antes alguien ha dicho, me parece que ha sido también Antonio, de morir sin angustia, ¿no? Yo creo que es importante, efectivamente, en ese sentido, el morir sin angustia es una forma de aproximarse al origen. Pero si tienes un ego, no puedes morir sin angustia, porque para el ego la muerte es la catástrofe absoluta, es el final de todo. En cambio, si vas más allá del ego, puedes tener una actitud transpersonal de sabiduría y de no angustia. Esto por un lado. Por otro lado, he dicho antes que para mí la mística es el equivalente de la salud. Fíjate que en Occidente siempre tratamos de conciliar contrarios. Y ha dicho muy bien Fernando Sánchez Dragó cuando hablaba de lo andrógino, que en el fondo es conciliar dos contrarios, ¿no? Una fisura. Pero nunca llegamos hasta el final. O sea, Freud hace una conciliación entre el consciente y el inconsciente y crea un ego fuerte. Después se dan cuenta, por ejemplo, los gestaltistas u otros, que el ego tiene un cuerpo y no puedes disociar el ego del cuerpo, y teníamos la terapia gestal u otras formas. Podríamos hablar de terapias existenciales que también tratan de conciliar más todavía. Incluso podríamos hablar de la ecología como una manera de reconciliar el ego-cuerpo con el medio ambiente. Pero la reconciliación con la totalidad en Occidente no se consigue nunca. Y esto es precisamente la mística. Y esto es lo que en Oriente enseña lo que se llama la sabiduría Advaita. Y por eso yo hago siempre la comparación de la mística como un proceso terapéutico, porque en lo que en Occidente son terapias, en Oriente son sabidurías. Lo que en Occidente son, a pesar de lo que ha dicho Milet Magdalena, actos de fe, en Oriente son experiencias o transexperiencias. Y esto es un punto muy importante y muy definitivo, porque aquí nos hemos habituado y hemos sido educados a creer en la autoridad de los demás, porque lo decía la Biblia, porque lo decía el Santo Padre. Pero claro, naturalmente esto llega un momento en que se hace crisis. Y quiero decir, con eso termino, otra cosa que me parece importante, que todo esto yo comprendo que para mucha gente es como hablar en chino. Es como el sentido metafísico. La sensibilidad metafísica hay quien la tiene y quien no la tiene, como hay quien tiene sensibilidad musical y hay quien no tiene sensibilidad musical. Ahora bien, para el que la tiene, se da cuenta de que esto es precisamente lo que nos puede liberar de todas las trampas y de todo lo que nos angustia en nuestra sociedad actual. Por lo tanto, me parece que el tema no solamente es relevante desde un punto de vista académico, sino también desde un punto de vista existencial. Sí, y de esta experiencia de la que tú estás hablando, y te agradezco mucho lo que has dicho, porque todas las semanas, si ustedes se fijan, hacemos hincapié en esa experiencia que es necesario que el hombre tenga para entender o saber si es que estos verbos se pueden usar algo. Al final del libro, Filosofía y Mística, Salvador Paniker escribe: En rigor, la contrapartida de la mística es siempre el teatro. Es decir,
El convencimiento de que no existe ninguna verdad última, ninguna síntesis totalitaria. Existen distintas fases de lo místico. Hay una mística de la pura trascendencia. Pero hay una manera de trascender que incluye la suciedad, el ruido y la furia, la libertad, el caos. Platón y Aristóteles ejemplifican dos grandes metáforas. De un lado lo que ha sido, lo que es, lo que será. Todo existe ya fuera del tiempo. De otro lado, la génesis de lo real, la flecha del tiempo, el proceso de las cosas. Todo es imprevisible. El modelo retroprogresivo intenta conciliar ambas metáforas. Permanentemente, imprevisiblemente, hacemos lo que ya es. De un lado, la no dualidad. De otro lado, la libertad. El infinito en todas las direcciones, que diría Freeman Dyson. Apuntábamos que una pregunta iba a subyacer. ¿Cómo se tiene en pie en cada época el animal humano? ¿Merece la pena tenerse en pie? Tenerse en pie es siempre un gesto teatral sobre trasfondo místico. Tenerse en pie es una pirueta retroprogresiva, un acto a la vez lúdico y trascendente, personal y transpersonal. Ningún ente finito, en tanto que finito, se tiene en pie. Solo con algún ejercicio de trascendencia nos tenemos en pie. Existir, decía Heidegger, es estar sosteniéndose dentro de la nada. Heidegger explicaba que la nada se nos hace patente en la angustia. La finitud puede sobrepasarse en la transfinitud. El ego en el más allá del ego. Paradoja última de la condición humana que es, a la vez, finita y transfinita. Lo místico es la otra cara de la lucidez, la transexperiencia que nos hace salir de la condición humana y asomarnos a lo real, reconciliarnos con lo real, más allá de las antinomias de la razón. Según se mire, lo místico es la pura acomodación a lo real. Según se mire, lo místico es el supremo acto de transgresión, la genuina superación de nuestros límites. Recuperar lo que nunca habíamos perdido. Aunque parezca extraño, vivir no es imposible. Fernando Sánchez Dragó, vivir no es imposible, aunque parezca extraño. Y lo místico es un supremo acto de transgresión. ¿Qué te sugiere? Yo diría que más que de transgresión es el supremo acto de integración. Mira, el filósofo es como Vishnu. El filósofo construye el mundo y lo conserva. El filósofo analiza, el filósofo pregunta, el filósofo investiga. Y de hecho muchas disciplinas filosóficas las hay también puramente especulativas, no ancladas en la realidad inmediata, como la metafísica o como la ontología o como la teodicea. Pero hay una serie de filosofías que son las que están construyendo el mundo en el que vivimos. La filosofía del derecho, la filosofía de la historia, la filosofía de la ciencia, etc. Mientras tanto, el místico, en cambio, destruye, aniquila la realidad. Mientras el filósofo piensa y se pregunta, el místico hace. Al místico no le importa un bledo esa pregunta que está, como tú has señalado al principio del programa, en el origen de toda filosofía, el a dónde vamos y de dónde venimos. El místico sabe en todo momento dónde está. Refiriéndome a esa alusión al filósofo como amante de la sabiduría, que al fin y al cabo es la explicación etimológica de la palabra filósofo, alusión peyorativa que ha hecho Mireia Magdalena, bueno, el místico no quiere ser sabio porque el místico sabe en todo momento dónde está, sabe a dónde va, sabe de dónde viene. Hay, sin embargo, un modelo en la filosofía que se confunde casi con la actitud mística, que es el modelo que arranca de Platón. Cuando Platón dice lo que en definitiva va a ser su gran criterio metodológico, dice el alma no conoce, el alma recuerda. Aquí sí que está incurriendo en una transgresión absoluta cuya desembocadura es esa frase de que la verdad es belleza y la belleza es verdad, que luego recogerán los poetas románticos. En fin, con todo esto lo que yo quiero decir es que mientras la ciencia y la filosofía durante 2 milenios, han necesitado 2 milenios y medio para llegar a descubrir el
del Big Bang, cualquier místico hindú hace 6.000 años, al hablar de que el mundo era creado y destruido por la respiración de Brahma, nos estaba diciendo exactamente lo mismo. Sabía lo que los científicos han tenido que averiguar. Sabían que, de la misma forma que el científico de hoy nos dice que el mundo se crea por concentración de materia o energía y por ulterior expansión del Big Bang de esta materia o energía, de la misma forma la respiración de Brahma es implosión, explosión, explosión, implosión. Sabía ya lo que... Enrique Miret, y entre la transgresión científica a la que aludía y la transgresión filosófica, ¿hacia dónde inclinas tú la balanza? Bueno, yo creo que realmente cuando estamos hablando de transgresión, yo creo que aquí estamos centrando todo en el mundo de la mística, que es el mundo de esa vivencia de lo profundo, es una vivencia honda del ser humano y que en cierta manera le hace superar sus limitaciones y sus cosas. ¿Y qué es lo que transgrede esto? Pues transgrede justamente lo superficial y lo light, que es lo que está de moda hoy en día aquí en España. Y por supuesto vive de la experiencia. Yo me estaba acordando, cuando oí a Salvador, me estaba acordando de Juan de Valdés, este gran español, este gran pensador religioso español, que decía que la religión es cosa de experiencia, no es cosa de ciencia. Y es verdad, yo creo que es fundamentalmente cosa de experiencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en las experiencias concretas de los seres humanos que somos limitados han ocurrido pues muchísimas cosas. Y han ocurrido tantas cosas que ha habido muchos pensadores que han sido muy contrarios a la mística. Lo mismo pensadores cristianos que no cristianos, pensadores creyentes que pensadores no creyentes. Yo me acuerdo aquí, por ejemplo, de un gran místico inglés, Walter Hilton, que era contrario a toda la mística espectacular que se manifestaba en casi todos los místicos. Y luego otro que ha sido muy popular, aunque yo creo que no lo comprendía nadie, que era el Kempis. El Kempis está dentro de una corriente espiritual de la devoción moderna, que eran contrarios a todo misticismo, justamente por esto que estaba diciendo yo antes. Y luego, contrarios a los contemplativos, tenemos en nuestro mundo español, pues tenemos, por ejemplo, a Melchor Cano, el famoso teólogo, ¿verdad?, que se oponía a Fray Luis de Granada por los engaños en que le habían metido las místicas más o menos dudosas de su tiempo. Y luego tenemos a nuestro Ortega, que también está más por los teólogos que por los místicos. Y es que en los místicos se han dado esa confusión de los errores, de errores doctrinales. Por ejemplo, pensar que Santa Catalina de Siena pues dijo que la Virgen le había dicho que no existía eso de la Inmaculada Concepción, ¿eh? En lo mismo que las visiones sobre la Pasión, que han sido todas ellas pues llenas de errores, cuando decían algunas que Jesucristo había sido mortificado con 15 azotes y otros hablaban de 10.000 azotes. Y es que hay una gran ambigüedad en todos estos fenómenos humanos. Y sin embargo yo pondría dos ejemplos fenomenales. Uno es el ejemplo del maestro Eckhart, para mí uno de los más grandes místicos que ha habido, un hombre activo y al mismo tiempo profundo, o Santa Teresa de Jesús. Y así llegaríamos a la mística que yo creo que es la verdadera mística, la que no nos puede engañar, que es la del budismo zen, en el Soto Zen, en donde no hay iluminados, sino que hay despiertos, que es lo que quería también San Juan de la Cruz cuando hablaba de sus nadas, y es descubrimiento de ese Dios que está en lo profundo y que no lo podemos llamar, porque tampoco podemos decir de él que sea ni siquiera persona. Antonio, de una forma o de otra, lo que se llega es siempre a ese origen. ¿Pero es el mismo origen del que empezábamos hablando en este programa? Si estamos tocando el tema de la mística, estamos tocando el momento de la experiencia. El momento de la experiencia marca la cesura. La pregunta inicial, el dedo de tiza dibujando la ecuación sin dueño en la pizarra, nos dice qué somos, de dónde venimos, cuál es el principio. Nuestro sentir, pronto o tarde, da respuestas. Algunas respuestas pues se pueden considerar psiquiátricas, otras se pueden considerar políticas, otras se pueden considerar filosóficas. A mi juicio la diferencia entre misticismo y filosofía no existe. Es decir, el filósofo que no habla de una experiencia inmediata de lo absoluto no habla de nada. Lo que pasa es que tan pronto como se ponga patético, tan pronto como busque discípulos, delata que el peso del sentir es inferior al peso que en él tiene lo que opinen otros egos de su ego.
Muchas tradiciones dicen que al principio fue el fuego, otras dicen que fue el sonido. Fuego y sonido, órgano de fuego. ¿Hemos dicho algo que puede ser útil para el hombre de hoy? Sí, por supuesto. Además, yo me he referido antes precisamente a ello, cuando he comparado la cosa mística para entenderla en Occidente con un proceso terapéutico, ¿no? Yo creo además que esta misma sesión que tenemos esta noche aquí, donde cada cual dice lo suyo y en el fondo estamos y no estamos de acuerdo, es un ejemplo de la necesidad de la mística para convivir en el pluralismo y en una cierta incomunicación. Porque sin esto estaríamos esclavos de nuestros códigos mentales y no nos podríamos entender de ningún modo. En cambio, la mística como que nos traspasa y nos va más allá de nuestros propios códigos y nos lo relativiza. Por eso la mística es lo contrario del fanatismo, porque precisamente es lo que te permite vivir sin ídolos mentales. En este sentido, es una de las condiciones, yo creo, que para tenerse en pie en este mundo en que vivimos pluralista. Un segundo punto sería que yo he tratado de conciliar la mística, no soy tan retro como Fernando Sánchez Dragó, él es más indio que yo, y está clarísimo el vestuario además, y con la creatividad occidental. O sea, a mí me parece que es uno de los leitmotivs de nuestra época el conciliar esta mística, este desinterés, este vacío, esta vuelta al origen, esta libertad, con la creatividad, la imprevisibilidad, todo este proceso de que también hablan los físicos del caos determinista, etcétera, como metáfora de convertir tu propia vida en una obra de arte. Yo no creo, por ejemplo, que nadie tenga que tener un gurú, cada cual tiene que ser el gurú de sí mismo. En este sentido estoy muy de acuerdo con las posturas budistas también que ha aludido Miret Magdalena. Y finalmente creo que todo esto que acabamos de decir se resumiría en recuperar la capacidad de vivir el eterno presente, que lo hemos perdido, porque a partir del momento, ya lo decía Lacan, dice, a partir del momento que se sabe hablar ya todo está perdido. Y algo hay de esto, porque el lenguaje lo disocia todo, el lenguaje introduce el tiempo, que es la fuente de la angustia, el lenguaje separa las cosas, y nosotros después tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para salir de esta trampa del lenguaje. Entonces, si recuperásemos la capacidad de vivir en el eterno presente, más allá de las trampas del lenguaje, seríamos realmente sanos y sabios. Y si fuésemos 6 piedras en lugar de 6 personas, no habríamos dicho nada en toda la noche. Por eso yo le pregunto a Alfredo Tiemblo, que estamos reunidos porque la materia al final es conciencia, es posibilidad de pensar y es posibilidad de hablar. Sí, efectivamente. En mi intervención anterior había querido señalar cómo a través de un proceso que es el fenómeno de la ciencia de este siglo, tenemos más hechos que explicar que nunca hemos tenido. Es decir, hay más misterio que nunca. Para mí,
en cierto modo, una actitud mística la que puede tener un científico ante una situación de esta naturaleza, es la de una cierta reconciliación con el misterio. Porque al final siempre aterrizamos en una gran pregunta, tal como yo veo las cosas. Y es que a través de un proceso del que empezamos a tener una idea bastante exacta, algo más que esa respiración e inspiración de la que hablaba Fernando, es decir, un proceso que empezamos a conocer en forma relativamente precisa, resulta que al final el universo entero se organiza en hombre, por lo tanto en conciencia, y a través de la conciencia se interpela a sí mismo. Y para mí esta es la pregunta cuando la pongo en singular, porque esto realmente desborda toda mi capacidad de admiración. Enrique, en que esto ocurra. Enrique, mire, Magdalena, parece ser, como decía Salvador Paniker, que en Oriente tienen menos problema, pero en Occidente, ¿hacia dónde vamos? ¿Tú crees que es posible esa reconciliación de la que habla del hombre con el misterio? Pues yo creo que vamos a eso, pero depende de nosotros, por supuesto. Por lo tanto, siempre hay la duda de si llegaremos o no llegaremos. Pero yo creo que se está abriendo camino a través de este misticismo del que hablamos todos y de esta nueva ciencia, de una nueva manera de pensar, una nueva lógica, que ya no sería la lógica de las clasificaciones, que fue la que nos enseñó Aristóteles y que influyó tanto en el cristianismo católico a través de Santo Tomás, y que condujo a la diferencia entre hombre libre y hombre esclavo, al que no se viera que el mundo tiene que ser dinámico y que la sociedad era una cosa estática que no se podía cambiar, y al mismo tiempo también la lógica difusa que hoy está apareciendo, en donde entrarán otros elementos que no son los puramente abstractos y rígidos y exactos, sino que hay una cierta inexactitud en todo que tenemos que admitir a través del sentimiento, a través de la intuición, a través de la experiencia vital, y así evitaríamos los monstruos de la razón, que son las violencias, las guerras y tantas cosas que han existido a través de ese racionalismo ultranza que ha habido en el mundo actual. Y sobre todo, que lleguemos a un pluralismo en donde superemos este deseo de que todo el mundo posee la certeza, cuando en realidad no hay nada más que probabilidades. Fernando, podríamos cerrar hablando ya de ese origen, de esta unidad, no dualidad, y aunque pluralidad, también posible uno. Bueno, origen, decía en un hermosísimo verso Antonio Machado, hoy es siempre todavía. ¿Qué es el origen? El origen, por supuesto, no es el Big Bang. El origen para los seres humanos es el estado anterior a la caída. ¿Y qué es la caída? Eso está muy bien explicado en la fábula bíblica del árbol del bien y del mal. El hombre se pone a hurgar donde no debe. Se olvida del yo soy y se pregunta por el cómo. Se despreocupa del ser y se preocupa por el estar, olvidando lo que muchos milenios después le recordaría Krishna a Arjuna en la Bhagavad Gita. Lo que es no puede dejar de ser, lo que no es nunca podrá ser. En ese instante empieza la alienación, empieza el extrañamiento. El hombre pierde la conciencia de su mismidad, se olvida de su ley y abandona el sentimiento de unidad cósmica. Es decir, empieza a desconocerse a sí mismo y empieza la confusión, empieza la locura y empieza también la gnosis, como esfuerzo para recuperar la conciencia del yo soy y con ella la serenidad perdida. La caída es ni más ni menos que el mito del ángel rebelde en la tradición judeocristiana o el mito de Prometeo en la tradición greco-latina. Ese mito nos está, en el fondo, hablando de la inutilidad de la tentativa de ser como dioses, porque no somos como dioses, somos dioses. Tenemos una sustancia divina que hay que desarrollar en nosotros mismos. Es decir, estamos hablando de la trampa del dualismo. El origen es el estado anterior al dualismo y la caída es la caída en la trampa del dualismo. Decía el poeta, soy parte de aquella fuerza que convierte la piedra en ángel. Estamos, pues, en medio o en la mitad del camino. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda. وما يكلم